Bendiciones para todos. En nombre de la Iglesia de Cristo y de mi persona, Carlos León, este servidor, te damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje, este espacio de amor, este espacio de expansión, donde cada semana vamos a entregarte algunas píldoras, algunas reflexiones sobre esta hermosa y maravillosa palabra que nos transforma, esta maravillosa palabra de Dios que nos ayuda a tener una vida plena verdaderamente aquí en la tierra, una vida abundante mientras que llegamos a los cielos. La serie de estudios que acabamos de comenzar se llama Los Milagros de Jesús. La vez anterior hablamos sobre las bodas de Caná y cómo nuestro gran maestro, nuestro hacedor de milagros, convierte el agua corriente en vino celestial. Y cómo Dios desea convertir tu vida corriente, tu salud, tu economía, tu matrimonio, lo que sea corriente en tu vida en una bendición celestial. Los milagros siguen existiendo hoy en día. Ya hoy estás viviendo muchos milagros. Estamos animándote con esta serie de estudios a que te conectes con la bendición o con la visión correcta para que puedas ver con gratitud todo el favor de Dios que hoy tienes, con los milagros que hoy tienes como solamente respirar. Pero también de renovar esa fe o fortalecerla para que, sigas esperando milagros con fe en tu vida hoy. Ese milagro que tanto deseas puede llegar. Hoy vamos a hablar de cuando Jesús caminó en el mar. Hermosísimo momento de la Biblia. Él convirtió el agua en vino en Caná. Estuvo tratando de hacer su obra en Nazaret, pero por la incredulidad, dice la palabra, por la incredulidad de las personas en Nazaret, no hizo muchos milagros allí. Y lamentablemente muchas veces no vemos los milagros y no suceden milagros en nuestras vidas porque realmente no le creemos a Jesús. Y no le creemos cuando por nuestras propias fuerzas buscamos resolver las cosas en nuestras vidas, no ponemos a Dios como socio en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestro trabajo, en nuestra familia no lo colocamos como el sacerdote de nuestros hogares y por supuesto en nuestra relación con nuestros hijos y esperamos nosotros por nuestras propias fuerzas resolver las cosas, con nuestro propio entendimiento y concepto de las cosas y no buscamos de la guía de Dios, no oramos, no buscamos de su palabra y por supuesto, no vamos a ver esos milagros como tampoco lo vieron las personas en Nazaret. Creerle a Jesús es por supuesto creer en su palabra, es soltar el control que tenemos en nuestras vidas para poder ver los milagros que deseamos y entregárselo a Él para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Queremos que Él haga milagros en nuestra vida, dejémosle el control a Él para que haga los milagros. No sigamos controlando nosotros nuestras vidas. Entonces, Él se va de allí, se va a Betsaida y hace una serie de milagros. Entre los milagros que vemos allí, multiplica el pan de 5 panes y 2 peces, come más de 5.000 personas. La Biblia reseña que 5.000 hombres, imagínate, sin contar mujeres y niños, o sea, miles de personas comieron a partir de que Jesús, en vez de quejarse y más bien agradeciendo lo que tenía, 5 panes y 2 peces, se convirtieron en una gran bendición para muchísimas personas. A veces, en vez de agradecer lo poco que tenemos, para que pueda abrirse la puerta para mayores cosas en nuestras vidas, mayores milagros en nuestras vidas, agradecer esas pequeñas cosas, no nos quejamos porque es poco, no agradezcamos lo poco. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos puede poner en mayores bendiciones y más grandes bendiciones. Pero las personas allí, y lo señala Juan en el Evangelio, porque este milagro aparece, el de Jesús caminando sobre el agua y el de los panes, aparece allí en el Evangelio de Juan, también vamos a ver parte en Marcos y Mateo. Pero cuando vemos el relato de Juan, vemos allí que las personas al final lo quieren hacer rey. Y los discípulos como que no lo impidieron, más bien como que estaban aupando a las personas para que Jesús se convirtiera en rey. Porque ellos estaban esperando al Mesías, pero un Mesías como con una visión terrenal de las cosas, teniendo una visión temporal de las cosas, un Mesías que viniera a sentarse en el trono de David, pero en el trono en sentido literal y no entendieron que la profecía Cristo era un mejor y mayor rey, es un mejor y mayor rey. Él se iba a sentar, era en el trono de los cielos y su reinado es mucho mejor, superior, no limitado a lo temporal, sino un reinado espiritual. Entonces Jesús se aparta, primero manda a los discípulos. En Marcos vemos y Mateo que como que los obliga a irse,
los manda adelante a Betsaida, que crucen el mar, el mar de Galilea, y él se queda despidiendo a las personas, tratando de controlar la turba que lo quería obligar a hacerse rey. Bueno, imagínate, o sea, eso iba a adelantar el momento de su crucifixión, o que se fuera por el camino inadecuado su misión, no se cumpliera en los términos espirituales, y no se cumpliera su misión, sino que se perdiera su misión en lo temporal, en lo terrenal, en conseguir poder aquí en la tierra, que no era el sentido de su venida aquí en la tierra. Entonces, bueno, calma la multitud, él se va al monte a orar a solas. Y es interesante porque él se va a orar a solas. ¿Será que se sintió tentado con este atajo que las personas le ofrecieron? Se sintió como un poco animado y emocionado por el hecho de todas esas alabanzas incorrectas por lo temporal, pero bueno, Jesús, recuerden que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero si fue tentado, vemos que él está dándole respuesta a ese deseo y a esa tentación, o a evitar tomar el atajo, apartándose a orar. Y estaba orando solo. Los discípulos no habían terminado de llegar al otro lado del mar de Galilea, perdón, no sé si antes dije Mar Rojo, del mar de Galilea o del lago de Galilea, porque el viento y la corriente les era contrario. Jesús los ve a lo lejos y bueno, y decide intervenir, porque no de inmediato. Él decide intervenir un poco más adelante, cerca de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no sabemos, en la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, más o menos a esa hora, en la madrugada. Él decide intervenir en ese momento, y es allí cuando los discípulos los ven caminando sobre el mar de Galilea, los ven caminando sobre el agua. Y como ellos dice la Biblia que estaban fatigados, dice en la versión Reina Valera, estaban muy fatigados, estaban luchando en contra del viento, y imagínate, unos expertos pescadores no habían podido dominar el lago para cruzar, y estaban más o menos como a la mitad del lago, imagínate, toda la noche remando, y estaban muy agotados. Y esto se debió a que, bueno, ellos, en vez de estar en sintonía espiritual con Jesucristo, Jesús los tuvo que mandar adelante y encargarse de la turba que lo quería hacer rey, porque bueno, ellos no estaban sincronizados con Jesús en lo espiritual. Y se ve que bueno, hubo un desacuerdo allí importante, ellos se van adelante, y bueno, y por estar en desacuerdo con Jesús, miren los desafíos, el desafío que les tocó enfrentar. Tenían hasta temor de sus vidas, o estaban asustados, estaban amedrentados, cansados, agotados. Y muchas veces nosotros estamos agotados en nuestras vidas, estamos amedrentados por estar en desacuerdo con Jesús, por estar en desacuerdo con su palabra, por querer nosotros tener el control de nuestras vidas y no dejárselo a Jesús, querer tener el control de las cosas y no dejárselo a Él. Mire las consecuencias. Sin embargo, Jesús, porque está lleno de misericordia, de gracia y de amor, Él decidió intervenir y camina sobre las aguas. Sin embargo, dice la palabra allí en Marcos, también lo menciona Mateo, que iba a pasar de largo. ¿Por qué dice que iba a pasar de largo? ¿Cuál era su intención? Era pasar de largo. O sea, porque él estaba esperando que los discípulos lo llamaran. Porque él no va a obligarte a ti a recibir los milagros. Tú debes buscar ese milagro, tú debes creer en ese milagro, tú tienes que pedir y se os dará. O sea, Él no va a obligarte a recibir toda la bendición. Él espera que tú la pidas, que tú lo busques. Pero los discípulos no estaban buscando a Jesús allí, no estaban esperando a Jesús. Lamentablemente, ellos era con miedo, con temor, y no esperando lo mejor, sino esperando lo peor, porque cuando viene Jesús, en vez de pensar que podía ser Jesús, piensan que es un fantasma, esperan lo peor. Cuando tú estás lleno de miedo y Jesús les dice, ellos empiezan a pegar gritos y todo eso, y Jesús les dice, no temáis, soy yo, y cobra ánimo. Cuando tú estás lleno de temor, el ánimo baja. Por supuesto, siempre la lucha, ¿no? O sea, la fe llamándote a que te alejes del miedo, del temor, de la incredulidad. Por supuesto, en ese momento Pedro, ya eso lo relata Mateo, pide caminar con Jesús, si eres tú, argumentando que yo vaya allá, y no solamente camina Jesús sobre el mar de Galilea, sino que Pedro, el apóstol, también camina sobre el mar, aunque fueron unos pocos, un breve tiempo, logró lo imposible también, porque Jesús no solamente vino a hacer milagros, a mostrar milagros, sino que tú puedas vivir milagros en tu vida como lo vivió Pedro. Por poco tiempo, pero lo vivió, se atrevió, en vez de pensar en las dificultades y lo imposible que podía de pronto ser caminar sobre el mar, él decidió creerle a Jesús, y si mi maestro puede,
bueno, Él me puede bendecir para que yo también pueda recibir ese milagro, y caminó sobre el mar Pedro. Se hundió porque, bueno, terminó quitando la mirada de Jesús y la fijó en el mar y en las dificultades, y por eso termina hundiéndose en el mar, porque cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las dificultades, en el mar, en las olas, por supuesto también nos hundimos. Jesús lo rescata, lo reprende, le dice, porque no tienes fe, o sea, estás conmigo. Y muchas veces nosotros, Jesús también nos reprende por la palabra, con mensajes como este. ¿Por qué? Porque bueno, nos está faltando a veces fe, y nos estamos hundiendo en problemas de nuestras vidas, en problemas familiares, en rollos emocionales, cada día más tristes, a punto de la depresión, cada día más conectados con la ira, llenos de amargura, en vez de estar desde la paz, cada día con más problemas matrimoniales, más problemas con los hijos o con los padres. ¿Pero por qué? O más problemas económicos o de salud, porque no estamos mirando a Jesús, estamos mirando son las circunstancias temporales y terrenales, estamos viviendo teniendo el control nosotros en nuestras vidas, y por eso no estamos viviendo esa vida abundante que Él quiere que tengamos, esa vida próspera aquí mientras que llegamos a los cielos. Entonces, por supuesto, en vez de vivir un milagro en nuestras vidas, estamos viviendo más en la tormenta, fatigados como los discípulos. Entonces, bueno, pero lo bello es que si en ese momento llamamos a Jesús, Jesús interviene, se monta en nuestra barca y de manera milagrosa controla todas las dificultades, como le dijo, como aquí no expresó nada, pero solo su presencia, su deseo, su intención, calmó el mar. Y ellos, después de horas, fatigados allí, navegando en contracorriente, lograron llegar a la otra orilla. Porque cuando Jesús está en nuestras vidas, cuando le permitimos a Él obrar en nosotros, vemos milagros poderosos ocurrir, y distancias que de pronto eran para nosotros intransitables se hacen transitables, que estaban muy lejos, metas que tenemos y planes que tenemos en nuestra vida que pueden parecer muy lejos. Cuando dejamos que Jesús tome el control y haga su obra en nosotros, se acortan esos tiempos. Relaciones de pronto llenas de desafío, donde ya estás fatigado de tanto remar en la relación con tus hijos, con tus padres, en tu pareja. Hoy Jesús puede intervenir y hacer el milagro y sanar esa relación al punto de que te dé una nueva relación y puedas tener tú esa vida abundante en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, la economía, en tu negocio, en tu no sé, en tu emprendimiento, en tu trabajo. Quizás estás fatigado de tanto remar y remar y no consigues todavía ese puerto al que quieres llegar. Bueno, hoy Jesús, llámalo, búscalo, puede hacer el milagro en tu vida, en lo económico también. Recuerda que Jesús es el mismo ayer con todo el poder, lo es hoy y lo será por siempre, porque su carácter es inmutable y te sigue amando de la misma manera como te amó en la cruz, al punto que estuvo dispuesto a morir por ti. Y como dice la palabra en Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Jesús quiere bendecirte hoy, te está bendiciendo hoy y quiere hacer mayores milagros en tu vida. Pero depende de ti, depende de mí de entregarle ese control a Él, de confiar realmente, alejándonos del temor y de esas emociones y más bien viviendo en el Espíritu, de confiar realmente en Él, de que Él nos puede dar ese milagro hoy. Recuerda que el bien que se comparte se amplifica. Comparte este bien, comparte este audio, este video con otra persona que creas que le haga falta escuchar este mensaje de fe, porque más bienaventurado es dar que recibir. No te quedes tú solo con esta bendición. Entonces te animamos a vivir en la fe, pero también ayuda a otros a vivir en la fe, compartiendo mensajes como este, para que, bueno, el dolor de ellos, como ha bajado el tuyo, o como has visto bendición en tu vida, también llegue bendición a la vida de ellos. Les amo, y en nombre de la Iglesia de Cristo, del mío propio, les bendecimos. Dios con ustedes, gracia y paz.